Estic aquí des del 89. Tinc diguéssim, la fitxa que em van fer quan vaig venir a demanar plaça per treballar aquí, del any 89, o sigui, uns quants. No els conto ja perquè mitja vida, que diuen. Sí, Des de 1982. Ha sigut una mica d'herència, he sigut l'hereu de les parades que tenien els meus avis i fins a arribar fins ara, o sigui, els pares, família i després he continuat jo. Estem aquí, la majoria estem aquí dels avis, de pares, és un negoci familiar, de fet. Homenaje de la ya, carro de compra, verdulero, todo lo que se venda. Cositas de perro, capazos, alfombras, todo lo que se pueda vender. Pues tot lo que ves aquí, gabaneteria, ara per aquestes èpoques les llendes, espases, sables, samurais, gorras, cosas de militaría también tengo algo. Ahora mismo estamos con las cosas de Navidad, ¿sabes? Pero a lo mejor mañana me encuentras vendiendo zapatos, ¿sabes? Nunca se sabe. Bueno, tengo un tipo de clientela fija, ¿vale? Que ya vienen siempre a ver qué novedades tengo. Luego hay el típico que pasa, que extranjeros les encanta el chiringuito porque, bueno, lo ven peculiar dentro de lo que es este mercado. Y luego, pues bueno, personas desde fotógrafos, nunca sabes quién te va a entrar, modelos, actores, gente de la calle normal, un poquito de todo, es la gracia que tiene este mercado. Hay mucha gente con dinero que viene aquí a comprar a Los Encantes y que le encanta Los Encantes, que le encanta pasear y que le gusta esto como es. Esto es una parada viva, aquí de un día para otro hay cosas nuevas porque las busco aquí, yo no compro en otro sitio, todo esto lo he comprado ahí. Aquí portem 20 anys o 25 amb la història aquesta que es trasllada i a l'hora de veritat no es feia més. Anàvem cap a un lloc, que si la Vall d'Hebron, que si dintre l'Anella de les Glòries, i tot això ho ha anat atrasant tot y que no s'ha invertit en actualitzar el funcionament del mercat. El problema es todo lo que hay alrededor del mercado, lo externo del mercado. Indigentes, ambulante, venda ambulante. Bueno, l'únic problema que té és que quan plou ens mullem. Ja el nou que anirem pues està cobert. Un techo es mucho. Aquí los días que llueve y eso, pues no podemos trabajar. Y si trabajamos, si no llueve, nos tenemos que ir sin nada, trabajando el doble. Estamos un poco a la intemperie, un poco a la mano de Dios en el sentido de que, bueno, si llueve, por ejemplo, no puedes trabajar, somos autónomos y entonces, bueno, si te llueve 3 días que no llevas nada para la olla. No queríamos un centro comercial, porque estos son Los Encantes y queremos que siga siendo. Y sí, se conservará y se mantiene.